Buenas noches, hermanos. Del doctor Juan Mejía, la hora 11. Está oscuro. Es medianoche. El reloj del campanario de la torre celestial del postrer repiqueteo de las 12 campanadas, que señalan que el horario de este mundo impenitente ha llegado a su final. Y repica lentamente. 1, 2, 3. Continúa el llamado, que nos dice que este mundo ya termina por malvado. Y quien haya aceptado del Señor la invitación, vivirá perennemente por los siglos de los siglos. Y el reloj sigue marcando. 4, 5, 6. Es mejor que lo escuchéis, pues el fin ya se aproxima. Huid ya de la cantina, evitad la risa loca, no echéis humo por la boca, el borracho sobrio sea, el blasfemo se convierta en honesto paladín, aceptando el evangelio, las noticias del Dios bueno que preparan para el fin. Y el reloj sigue marcando. 7, 8, 9. La verdad no te conmueve. Oh, mi hermano, ¿estás dormido? Jesucristo no ha venido. Y eso te hace temerario. Haz ahora un inventario, pues ya se acerca el momento, día de juicio y de tormento que nadie puede evitar. Pon tu vida en el altar donde la escoria se consume y ascienda al cielo el perfume de tu vida al Dios eterno, y evitarás del infierno las llamas devoradoras. Mejor entrégate ahora a la voluntad divina. No te detengas dudando. Tu vida a Dios se encamina. Y el reloj sigue marcando. 10, 11. Ya solo queda un segundo. Una tristeza infinita envolverá nuestro mundo. Allí llorará el valiente. Sacudida bruscamente la tierra se tambalea, los montes al mar descienden, hasta las piedras se encienden al fulgor de su venida, las ciudades corrompidas al abismo bajarán, pues fueron impenitentes. No escucharon el llamado del Señor crucificado. 6,000 años de miserias a su fin habrán llegado. Quiera Dios, mi amigo, mi amiga, que en este postrer segundo de la historia de este mundo, tu nombre esté registrado en el libro de la vida. Pues Apocalipsis 20:15 dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego ardiendo. Hermanos, estamos viviendo momentos proféticos importantísimos. Las profecías que hemos estado anunciando se cumplen ante nuestros ojos con asombrosa precisión. Hasta 1929, la iglesia fue atacada por todos lados. Las revoluciones sociales, comenzando con la Revolución Francesa, fueron antimonárquicas y antipapales. Los pueblos, las personas pensantes, los revolucionarios, identificaron al rey y al papa como una sola cosa.
Y no estaban equivocados. Por 1260 años, el Estado, es decir, el gobierno y la Iglesia, se unieron para mantener el control de las naciones. Y las revoluciones estallaron. Querían liberarse de la tiranía del rey y del papa, pues los papas y los reyes habían mantenido al pueblo en la ignorancia y en la pobreza por toda la Edad Media, conocida por muchos historiadores como la Edad Oscura. El Papa era el rey de reyes, el mediador en los conflictos y el guardián de la unidad y la paz de Europa. Cuando creía necesario, organizaba cruzadas y los reyes europeos aportaban soldados y ellos mismos participaban en esas cruzadas. Pero hermanos, las cosas comenzaron a cambiar. La palabra de Dios no es en vano. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Se cumple. Y en 1492, un hombre llamado Juan Gutenberg echó a andar la primera imprenta. Y el primer libro que se editó fue la Biblia. Y la Biblia comenzó a circular en alemán primero, porque Gutenberg era alemán. Y la gente comenzó a leer la Biblia y a darse cuenta que la Iglesia Católica realmente no es cristiana, porque sus doctrinas no se basan en la Biblia. Martín Lutero leyó una Biblia y quedó impresionado con su lectura. Él era un monje agustino, vivía en un convento y en el convento había una Biblia que él leyó. Y se despertaron muchas inquietudes en su mente. Cuando llegó un sacerdote de apellido Samson a su iglesia, que era una catedral en Worms, Alemania, Lutero se opuso a la venta de indulgencias, que eran perdones que el Papa vendía, porque necesitaba dinero para terminar la catedral de San Pedro en Roma. Y Lutero comenzó a tener problemas con la iglesia. Pero no se acobardó. Un día clavó en las puertas de la catedral 95 tesis, que son 95 preguntas que Lutero le hacía a la iglesia. Así que se levantó una revolución religiosa, conocida como la Reforma Protestante. Carlos V era el emperador de Europa. No pudo apagar el fuego. Varios electores, es decir, gobernadores de regiones de Europa, se pusieron de parte de Lutero. Y Carlos V no creyó prudente enfrentarse a esa coalición
estaba en torno al hereje. Pero la iglesia organizó la contrarreforma. Ignacio de Loyola, un español, organizó la Compañía de Jesús, fundó la Orden de los Jesuitas. A esa orden pertenece el Papa Francisco. Y la Orden de los Jesuitas organizaron la Santa Inquisición para perseguir a los herejes. Y miles, y algunos creen que llegaron a millones, fueron silenciados, torturados, destrozados. Ante esa amenaza, muchos huyeron a América, especialmente a América del Norte. Los padres peregrinos venían huyendo de la persecución religiosa en Europa con un sueño lejano: fundar un estado sin rey y una iglesia sin papa, donde hubiera libertad, paz y justicia. Y aquí floreció el protestantismo, y de aquí voló el cristianismo por todo el mundo. Es la tierra de los valientes, es la tierra de los libres. Los franceses armaron una revolución no ideológica, sino una revolución armada contra la monarquía y contra la iglesia. A Luis XIV y a toda su familia los pusieron en la guillotina, que era una máquina para cortar cabezas. También decapitaron a muchos sacerdotes, y a los sacerdotes los pusieron bajo la autoridad del gobierno secular y se apropiaron de los templos, haciéndolos propiedad del gobierno. Los franceses se excedieron. Ellos vieron cómo la iglesia trataba a los herejes y trataron a la iglesia con la misma rudeza. Mandaron traer al Papa y lo encerraron. Dejaron a la iglesia sin cabeza en 1798 y profanaron la Catedral de Notre Dame en París. Entraron, quitaron los santos, los quemaron, pero quitaron a la Virgen de su altar. Nuestra Dama quiere decir Notre Dame, y se refería a la Virgen. Y subieron al altar a una muchacha de la vida alegre. Si mal no recuerdo, Ninon de Clos. La pusieron en el altar donde estaba la Virgen. Y los franceses hicieron un baile dentro de la catedral y adoraron a la diosa razón.
personificada en esa muchacha. La iglesia parecía herida de muerte. La Revolución Francesa es la madre de todas las revoluciones de independencia de todo el mundo, de México, de Colombia. Tomaron como ejemplo a la Revolución Francesa y todos lucharon por lo mismo: libres del rey, en el caso de México, Perú, América Latina, la mayor parte, de España, el rey de España, y libres del Papa. ¿Por qué? Porque durante la colonia, el Papa y el gobierno se unieron para mantener controladas a las masas. Cuando visito esas joyas coloniales de nuestra amada América Latina, obras de arte labradas en piedras, pienso en los miles de esclavos indígenas que trabajaron en esas catedrales por la comida, si bien les iba. Cuando visito alguna capital de Latinoamérica, les pido a quienes me invitan, a quienes me llevan, que me lleven a algún lugar histórico. Y en el Perú me llevaron al edificio donde estuvo la Santa Inquisición. He visto instrumentos de tortura pavorosos que solo una mente diabólica puede inventar, donde murieron aquellos que San Juan, en el capítulo 6 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, San Juan tiene una visión cuando se abre el quinto sello, versículo 9, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es increíble lo que está sucediendo. La iglesia, que por siglos fue la madre de la ignorancia, la superstición, el fanatismo y la pobreza, y de la que se liberaron los pueblos a través de sangrientas revoluciones, se convierta ahora en la abanderada de la justicia, la mensajera de la paz, y la que el mundo considera como la única esperanza
de lograr la paz y la armonía en el mundo. En México tenemos una historia bastante interesante. Dos curas, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, se rebelaron contra su propia iglesia para liberar al pueblo. Miguel Hidalgo fue despojado de sus órdenes religiosas, decapitado después de haber sido torturado, y su cabeza se deshizo en una jaula de hierro que colgó en la Alhóndiga de Granaditas, en el estado de Guanajuato. La Alhóndiga era un mercado para que todos lo vieran. Con Morelos pasó lo mismo. Si ustedes visitan un día la Ciudad de México, cerca de la catedral, de la plaza principal que le llamamos Zócalo, pregunten por la placita de Santo Domingo y allí van a encontrar el tribunal de la Santa Inquisición, donde muchos fueron torturados, entre ellos José María Morelos y Pavón, el sacerdote rebelde. Si ustedes caminan por la Alameda Central, cerca del Palacio de Bellas Artes, van a encontrar unas placas de bronce que yo creo no van a durar mucho tiempo, porque las cosas están cambiando. Y entre otras cosas de la historia escritas en placas de bronce, dicen: aquí estuvieron los quemaderos de la Santa Inquisición. Todo eso parece que se ha olvidado. Por 1940 tuvimos una revolución religiosa. El gobierno despojó a los grandes terratenientes que tenían muchísimo terreno, que eran dueños de grandes extensiones de tierra y de todos los que allí vivían. La hacienda mexicana, un pequeño rey con muchos esclavos a su disposición. Vino la revolución y esos grandes latifundios, el gobierno comenzó a expropiarlos, es decir, quitárselos a sus dueños para repartirlo entre los campesinos hambrientos. Y la más grande latifundista era la iglesia. La iglesia era dueña de casi la mitad de México. Haciendas, conventos, tenía muchísimas riquezas la iglesia. Y el gobierno se atrevió a quitarle algunas propiedades para repartirlas. Y a la iglesia no le gustó. Levantó al pueblo en armas. Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, los estados del centro de la República, extremadamente
católicos se levantaron contra el gobierno y el gobierno los reprimió a sangre y fuego. Esa revolución se conoce como la revolución de los cristeros, porque gritaban ¡Viva Cristo Rey! Cuando entraban al combate. Pero hermanos, en su tiempo fueron considerados traidores y muchos fueron fusilados. Pero hace unos pocos años, una de las calles principales de la ciudad de Guadalajara se llama la Avenida de los Mártires, en honor a los caídos en la guerra cristera. Ya no solamente son mártires de la libertad, sino mártires de la fe. Y algunos ya están en proceso de canonización. Álvaro Obregón fue electo presidente por ese tiempo, pero era anticatólico. Y en una cena que le ofrecieron en un restaurante en el sur de la Ciudad de México, llamado el Restaurante de la Bombilla, muy fino por cierto, un caricaturista se le acercó para enseñarle una caricatura que le había hecho y le disparó a quemarropa. León Toral era un fanático católico y las investigaciones revelaron que fue la mano ejecutora de un complot organizado por la Madre Concepción de la Llanta, directora de un convento. Todo eso ya se olvidó. Juan Pablo II pidió perdón por los abusos y atropellos de la Iglesia en el pasado y prometió que nunca más va a pasar. Y acabo de oír a Francisco que dijo, no debemos juzgar los hechos del pasado con los criterios del presente. Yo entiendo así. No nos juzguen por el pasado. Ya no somos lo mismo. Ya no somos malos. No nos juzguen por lo que hicimos. Pero la Iglesia no ha cambiado nada. Sus doctrinas son las mismas. Es un poder terrenal, tan corrupto más que los gobiernos civiles. Me atrevo a decir esto. Los sacerdotes pederastas son un secreto a voces en este país que la Iglesia no pudo ignorar. Estuve atento a ver qué decía de eso. Lo único que pude escuchar es que Francisco dijo a los obispos norteamericanos que han enfrentado crisis, pero las resolvieron con coraje y sacrificio. Tal vez el sacrificio sea que la Iglesia ha pagado millones y millones de dólares para indemnizar a los afectados. Marcial Maciel, el fundador de una de las órdenes de más rápido crecimiento y más fuertes, los legionarios de Cristo, fue acusado
de más de 100 violaciones. Pero no fue juzgado. Los legionarios de Cristo es una orden de sacerdotes reclutados en las clases más altas de la sociedad mexicana. Por eso algunos les llaman los millonarios de Cristo. La iglesia ha educado a la nueva generación de políticos. Todos los presidentes, los 6 últimos presidentes de México, son formados por la iglesia. La Universidad La Salle, la Iberoamericana, son universidades elitistas, donde no entra cualquiera. Alguien me mostró una revista, me regaló una revista. Cuando se casó nuestro actual presidente con Angélica Rivera. Los dos, uno viudo y la otra divorciada, con familia, con hijos. 2 obispos oficiaron y la catedral de Toluca lució como nunca antes. Porque la iglesia es mamá de los mexicanos. Hace 50 años, solo un mexicano mocho, quiere decir fanático, cerrado, era católico. Los mexicanos nos dividíamos en 2 grupos, los conservadores y los liberales. Los conservadores eran los ignorantes, los liberales, los ilustrados. Se han cambiado los papeles. Hermanos, estamos llegando a una crisis, como la crisis que llevó a Jesús a la cruz. Muchos enemigos, el sacerdocio judío tramando la muerte de Cristo. Uno de sus discípulos en tratos secretos con ellos para entregarlo. La gente comenzó a darse cuenta que Jesús estaba en grave peligro. Y no se equivocaban. Jesús corría peligro. Y en San Juan capítulo 6, Jesús les dijo a sus discípulos, San Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, se fueron, lo dejaron. Era muy comprometedor andar con Cristo. Y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor,
¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieren irse, hermanos? Están a tiempo y en libertad. Pero ¿cuántos en esta noche quieren decir, Señor, queremos estar contigo hasta el fin? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Levanten sus manos los que quieran decirle al Señor. Mis hermanos, la espera ha sido larga. Muchos ya se han ido, porque la espera desespera. Y está llegando la medianoche, cuando Jesús será otra vez prendido. Pero cuando crean que van a acabar con Él, Él acabará con ellos. Jesús ilustró esta espera con una parábola. Vayamos a San Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: No sea que no haya suficiente para nosotros y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Son 10 vírgenes, todas eran invitadas de honor, amigas del novio y de la novia. Todas tenían el mismo propósito: acompañar al novio a la casa de la novia para que la tomara y la llevara al salón de recepción. Todas tenían el mismo vestido. Todas tenían una lámpara. Esa lámpara era para alumbrar el camino del esposo y de los que le acompañaban. Todas se cansaron de esperar y todas se durmieron con sus lamparitas junto a ellas. Parecían todas iguales.
No hay ninguna diferencia aparente entre ellas. Pero a la medianoche, cuando se oye el clamor de que viene el esposo, se dividen en dos grupos, las prudentes y las insensatas. Y la única diferencia que hay es que unas tienen aceite para sus lámparas y otras no tienen aceite. Se avecina la crisis. Llena tu vida de aceite. Hoy conságrate más que nunca. Dedica tiempo a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Haz las reformas necesarias en tu vida. Y cuando venga el Señor Jesús, puedas entrar a la recepción de bodas. Que no vayas a quedar fuera. Rubén Darío es uno de mis poetas favoritos. Yo lo califico como un adventista, porque él interpretaba la Biblia como nosotros la interpretamos. En su tiempo el catolicismo dominaba Latinoamérica y prácticamente no había evangélicos, pero él, en su última etapa de la vida, tuvo la Biblia como su libro de cabecera. Y produjo una literatura que él llamó cantos de fe y de esperanza. Y son poemas religiosos, poemas místicos. Y de esos cantos de fe y de esperanza es la venida del Mesías. Un gran vuelo de buitres mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. La tierra está preñada de un dolor tan profundo que el corazón del Señor meditabundo sufre por los dolores del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra. En un pozo de sombras la humanidad se encierra con los rudos colosos del odio y de la guerra. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Se han cumplido presagios y prodigios se han visto. Y parece inminente el retorno de Cristo. Ven, Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para extender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Ven pronto ya, derrama la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste y desfallecida, que envuelta en las tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven para poner amor y paz sobre este abismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario pase y suene el clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incensario. Ven, Señor Jesucristo. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Son las últimas palabras de la Biblia. Que estemos listos para cuando Jesús venga.
Vamos a colocarnos en pie para cantar nuestro himno tema antes de despedirnos de este lugar. Es tiempo de celebrar, es tiempo de agradecer al Señor por darnos a su Hijo por amor. Es tiempo de alabar con cantos a nuestro Dios por su amor y por la vida, bendiciones que nos dio. Por tierra, por cielo y mar, la orden es proclamar que Jesús ya viene y nos viene a buscar. Cumplirá lo que prometió y vendrá por los que murió en las nubes con poder, con su gloria Él vendrá. Es tiempo de decidir, vivir más cerca de Dios y buscar la fe bendita que nos prometió. Es tiempo de dedicar la vida al Salvador, encontrar la fortaleza a través de la oración. Cielo y mar, la orden es proclamar que Jesús ya viene y nos viene a buscar. Cumplirá lo que prometió y vendrá por los que murió en las nubes con poder, con su gloria Él vendrá. Gracias, Señor, por la bienaventurada promesa de tu regreso. Gracias, Señor, porque los tiempos han madurado y vemos el cumplimiento de tu palabra ante nosotros y sabemos, Señor, que estás muy cerca. Ayúdanos a llenar nuestras lámparas del aceite de tu Santo Espíritu. Y cuando venga, Señor, estemos en pie para recibirte. Te lo rogamos en Jesús nuestro Señor. Amén.